allí en el grupo de WhatsApp. Tenemos el desafío, la pregunta, tal vez el interrogante. ¿Hay un mensaje central en la Biblia? La Biblia es un libro bastante particular, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos en cuántos años se escribió el libro? ¿Cuántos años tardó? Más o menos, ¿no? Estamos haciendo una... ¿Cuánto? Ah, no, estaban charlando, no estaban contestando, perdón. Más o menos, había Eduardo ahí del fondo, decilo, vos que sabés. ¿5.000 años? A ver, ahí se le fue un poco la cuenta. No, no, estoy hablando la escritura de la Biblia. Sí, la escritura de la Biblia, más o menos 1.600 años. Sí, se supone, más o menos de ahí cuando Israel sale de Egipto, por esas épocas, en el 1500 antes de Cristo, hasta unos siglos después de la vida del Señor. Más o menos 1.600 años, unos 40 autores. ¿Sí? 40 autores. Si tuviéramos que poner en la tapa a todos los autores, no nos entran. Gente de distintos trasfondos, profesionales, gente trabajadora, obreros, gente muy educada, muy religiosa y gente más del pueblo, anónimos, algunos de ellos. 1.600 años, más de 40 autores, 3 idiomas distintos, escrito en 3 continentes diferentes. Es un libro particular. Ahora, decir que este libro tan particular, tan único, tiene un mensaje central, ¿sí? Es algo que se cuestiona. Hay grandes discusiones en seminarios si esto es así o no. Vamos a tratar de ver en este gran libro de Dios, esta palabra de Dios, 3 capítulos. Les voy a resumir la historia de la Biblia en 3 capítulos, ¿sí? Y ustedes me van a tener que decir qué les parece esto. Si esta historia tan rica, este libro tan especial, se puede resumir en 3 capítulos. Y vamos a tener un capítulo inicial. ¿Cómo se imaginan que empieza el capítulo inicial, la historia? ¿Por dónde arranca el capítulo inicial de la Biblia? ¿Por dónde empieza? Por el principio, muy bien. Este primer capítulo le podemos llamar creación y caída. Es el capítulo introductorio, donde vemos la creación y la caída, ¿sí? Y allí en Génesis 1, si me acompañan, un versículo inicial, vamos a recorrer algunas páginas de la Biblia en esta mañana. El verso 1:31, Génesis 1, capítulo 1, versículo 31, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. 7 veces se repite en Génesis 1 este concepto de que la creación de Dios fue buena. Y lo primero que tenemos que decir es que aquí en esta introducción, en el Génesis, encontramos el ideal para la vida, la propuesta de una vida plena, de vida abundante, de florecimiento, de desarrollo en todos los aspectos y los márgenes de la existencia. Ese es el plan de Dios. Vida plena, vida abundante. ¿Y en qué consiste esta vida plena, esta vida abundante, esta buena vida? Esto que es muy bueno lo podemos resumir en 3 aspectos. En primer lugar, implica relación, una relación sana con Dios. ¿Queremos tener una vida plena? ¿Queremos saber cuál es el proyecto de Dios de vida plena? Tenemos que relacionarnos con Dios. ¿Y cuál es la relación adecuada con Dios? Es la relación en que reconocemos que Él es Rey y nosotros simplemente nos humillamos ante Él. Simplemente ocupamos el lugar que nos corresponde. No queremos ser como Dios. Él reina. Él define lo que somos, nuestra vida. Nos rendimos en adoración, en obediencia. Reconocemos su gloria. Reconocemos que Él es Dios. Que Él nos hizo, ¿no? Dice allí, no nosotros mismos. Reconocemos que somos ovejas de su rebaño. Reconocemos que no podemos vivir la vida sin Él. Queremos una vida plena, queremos experimentar este ideal de vida plena que Dios propone, que florece, que prospera. En cada ámbito de la vida tenemos que reconocer en primer lugar que Él es el centro. Es el único egocéntrico en la historia de la humanidad. ¿Sí? Él es el único a quien corresponde el egocentrismo.
porque es el único que está en el centro de la existencia. Allí, en nuestra relación con Él, reconociéndole como Rey, como un Rey con quien podemos tener cercanía, como vemos en el Génesis, intimidad, confianza, con quien podemos caminar. Si pudiéramos leer los pasajes aquí de Génesis 1 y Génesis 2, veríamos a Dios caminando con Adán y Eva. En esa relación de amistad, de confianza, pero de autoridad. En primer lugar, la vida plena empieza por una relación sana con Dios, donde yo ocupo mi lugar y reconozco cuál es el suyo. En segundo lugar, las relaciones sanas empiezan, la vida plena empieza con relaciones sanas entre nosotros. ¿Sí? Allí estaban Adán y Eva, un complemento perfecto. Adán complementaba aquello que necesitaba Eva y Eva aquello que necesitaba. Tenían un propósito común. Vivían en unidad, en armonía. No había competencia. No había allí una cuestión de egos. Eran un equipo el que se acompañaba, que se complementaba, que servían mutuamente y que tenían un propósito dado por Dios común. No había envidia, había confianza, no había divisiones, no había violencia. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos muy violentos. No es el tema de esta mañana, ¿no? Pero no tengo más que eh, simplemente llevarles a la reflexión de esto. Ustedes saben que es así. Tiempos muy violentos. Ese no es el plan, el propósito de Dios. No es la vida plena que Dios propone, ¿sí? No es el tema de hoy, pero vemos mucha violencia en las redes, ¿no? Mucha violencia de los cristianos en las redes. Con el argumento de la apologética, con el argumento de que tenemos ideas, de que conocemos la verdad, nos transformamos en una muy vaga imagen de ese proyecto de vida que Dios propone, ¿no? Un proyecto de no violencia, de unidad. Un proyecto en que no solo hay relaciones sanas con Él, relaciones sanas entre nosotros, sino relaciones sanas con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. Allí Adán y Eva fueron delegados al cuidado de la creación. Creación de la cual se servían, iban a explotar, podían disfrutar de ella, pero que debían respetar. ¿Sí? También lejos estamos de eso en nuestros tiempos. Ahora, este es el proyecto de Dios, el ideal de vida. Esto es la creación, lo que Dios soñó como ideal para la humanidad. ¿Y qué pasó en el camino? Dijimos que en este primer capítulo introductorio de la historia se llamaba creación y caída. ¿Qué pasó? Rompimos todo, rompimos todo, rompimos todo. Queriendo sernos dioses, queriendo ser como Dios, perdimos todo rasgo de humanidad. Dijimos, no, yo sé lo que es mejor para mí. Bueno, Dios dice que no tengo que comer de esto, pero yo sé lo que es mejor. Yo soy el que manda. Se rompe mi relación con Dios, porque ya no lo reconozco como autoridad. No me someto a él en obediencia. Se rompió la relación entre nosotros. Empezaron, cuando Dios vino y empezó a charlar ahí con Adán, le dijo, no, 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 yo no fui, era la mujer que vos me diste. Y no, 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 Dios fue Dios, no, no. Y empezaron a echarse la culpa a otro, unos a otros, y empezó a dañarse la relación. Se tuvieron que esconder, ya estaban avergonzados. Se perdió la libertad, la intimidad, la confianza. Se dañó la relación con la tierra. Ahora iban a trabajar y ¿qué iba a pasar? Iba a ponerse difícil, ¿no? Qué lindo hubiera sido que no hubiera pasado esto. Ahora trabajaban y iban a sufrir, ¿no? Todos los que trabajan saben que esto es así. Las mujeres iban a empezar a dar a luz con dolores, ¿no? Yo no sé qué es eso, algunas de aquí saben. Eh, Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación entre nosotros, se rompió la relación con la creación. Así Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y en el 3:24, al cierre del capítulo 3, dice que como consecuencia de esto echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Fíjense esto que parecía tan inocente. Simplemente
comer una fruta, ¿no? No suena tan grave, ¿no? No suena tan terrible. Terminó destruyendo el proyecto, el plan que Dios tenía para la vida, para el florecimiento, para la vida plena del hombre. Eh, Tan sensible es esto de la obediencia, que en una generación se pasó de comer una fruta que no se podía comer a un hermano matando al otro. La violencia en su máxima expresión, un acto de envidia que lleva a un asesinato. Si seamos vigilantes en esto de querer ser como Dios. Queremos ser como Dios, queremos definir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo vivir, sepamos cuáles son las consecuencias. La buena noticia que vemos que en la obediencia, en alinearse con el plan de Dios hay vida plena. Pero este es simplemente el capítulo introductorio, me queda el resto de la Biblia. Y como a mí me gusta muchas veces, yo no sé si ustedes hacen esto, no sé si es algo recomendable, pero yo lo hago. A mí muchas veces me gusta ir al final del libro y ver cómo termina la historia. Y después leer cómo fue todo el desarrollo. Así que acompáñenme al capítulo final de la historia, porque si el primer capítulo era esto de la creación y la caída, el capítulo final le podemos poner que es la condena y la nueva creación. Condena y nueva creación. Y allí en Apocalipsis 20 ya vi algunos que fueron para atrás de la Biblia, muy bien, versículo 1, dice que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 3 del capítulo, o verso 2 del capítulo 20, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Recuerden aquí, ¿no? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y versículo 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Capítulo 20, verso 11, dice que vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Verso 13. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta condena final en donde este engañador, Satanás, este enemigo, esta serpiente antigua, es condenada. El pecado, la muerte destruida, vindicada la justicia de Dios. Se ha hecho justicia y este juicio, eh, esta condena final abre la puerta a algo nuevo. Y allí vemos en el capítulo 21 que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía, cielos nuevos y tierra nueva, 21:3, y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Una nueva creación. ¿Sí? Aquel proyecto de Dios inicial de vida plena es, restablecido, restaurado. Es una mezcla entre restaurado y restablecido. Restaurado. Es un proyecto restablecido. En donde ahora ya se recupera esta relación. ¿Sí? Dios vuelve a ocupar su lugar. Dice que allí Dios va a ser el Dios del pueblo, de este nuevo pueblo, de esta nueva creación, donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, donde Dios va a enjugar esas lágrimas, esas imágenes tan hermosas de restauración, de vida nueva, de vida plena. Esas imágenes que vemos en Isaías, que dice que hasta los niños
van a estar jugando con serpientes, ¿sí? Yo si se acerca una serpiente, salgo corriendo. No sé. En ese momento no va a haber problema, no va a haber violencia. Dice que el león va a jugar con la ovejita, con el cabrito. Las armas de guerra se van a transformar en herramientas. La muerte y destrucción se transforma en algo productivo, en algo que trae y da vida. Ese es el proyecto de Dios restablecido y restaurado. Y tenemos que entender que la última palabra, la palabra final, el destino último de la historia es bendición. Muchas veces transmitimos un mensaje equivocado, ¿no? Y pensamos en el final de la historia como juicio, como condenación. Eso no es el destino final de la historia. El destino final de la historia es bendición, es vida plena, es relación con Dios, profunda, renovada, en donde se recupera el propósito, en donde las heridas y aquello que hemos transitado es restaurado. Las lágrimas lavadas, enjugadas. Allí en el final de Apocalipsis 22:1 dice que se ve un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del trono del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, este árbol que había sido allí creado en el Edén. Y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sanidad de las naciones. ¿Cuánto necesitamos de esto, no? ¿Cuánto necesitamos? Cuando vemos el mundo nuestro actual. ¿Qué no podemos decir de este mundo en el que vivimos, no? Sanidad, sanidad para las naciones, que brota del trono de Dios, de una nueva creación, donde la humanidad, esta nueva creación, esta nueva humanidad, se humilla ante Dios, reconoce su lugar, entiende su posición, entiende quién es Él, donde las relaciones se restablecen y ya no hay violencia, donde ya no hay dolor, donde empiezan a ser nuevas todas las cosas. Y este proyecto de vida plena, se recupera. La palabra final de Dios para tu vida es bendición. Y el desafío allí, al cierre del libro de Apocalipsis, antes de ir al último capítulo, en el versículo 16 y 17, dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, sí, la iglesia y Dios dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Este, este es el mensaje hoy también para tu vida. Un mensaje que ofrece agua de vida, vida que renueva, agua que hace las cosas nuevas y que te invita a tomar de ella. Allí me encanta la expresión, el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Porque no importa tu situación actual, no importa lo que estás pasando, no importa tu realidad. Si vas y buscas de ese agua de vida, la última palabra es bendición. La última palabra de la historia, del transcurso y de la dirección de la historia es bendición. La última palabra de tu vida es bendición. Ahora tenemos que avanzar, nos quedan unos 10 minutos y tenemos que ir al núcleo de la historia. Vimos, y aquí traté de poner en perspectiva el principio y el fin, ¿no? Y aquellos que son medio locos como yo ven que hay una simetría, ¿no? Hay un proyecto de Dios de vida plena que se rompe y después al final de la historia, todo eso roto se vuelve a restaurar. Es juzgado el pecado, es juzgado el enemigo, aquel que sembró esa semilla de duda. Y allí
la nueva creación empieza. Pero ¿qué pasa en el medio? Vimos las primeras hojas de la Biblia y las últimas. ¿Qué pasa en el resto de la historia? ¿Qué pasa allí? Bueno, pasan muchas cosas, se imaginarán. Pero en este tercer capítulo yo quiero que pensemos si el primer capítulo era creación y caída y el segundo tiene que ver con condena y con esta nueva creación, aquí en el corazón de la historia está la comunidad del reino. La comunidad del rey. La comunidad de aquellos que buscan y que siguen a Dios y que buscan establecer, avanzar, empujar su reino y su historia hacia los propósitos que Dios ya tiene en su historia. Vemos que Dios está involucrado en que la humanidad vuelva al Edén, ese Edén que perdió a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, ese Edén que perdimos a causa de nuestra realidad pecaminosa. Dios está obrando en la historia desde los inicios de ella para recuperar, llevar de nuevo, restablecer esa comunidad de adoradores. Aquellos que reconocen su posición frente a Dios. Aquellos que viven relaciones distintas, que viven en un reino diferente. Aquellos que tienen el propósito de estar en armonía con la creación. Una comunidad del reino. Una comunidad de adoradores, en palabras del Nuevo Testamento, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que está buscando Dios. Adoradores. Está buscando discípulos que puedan crecer en su conocimiento. Y allí vemos que esta comunidad, que es la comunidad que busca a Dios para avanzar sus propósitos en la tierra, es la comunidad por medio de la cual la humanidad reconoce y a través de la cual la humanidad puede ver el carácter de Dios, a través de la cual se revela a Dios. Este pueblo de adoradores vemos que empieza allí con Abraham y es este padre de la fe que Dios bendice y lo bendice para hacer bendición a otros, bendecir a las naciones. Y vemos que sigue con Israel, este pueblo que es elegido, a que no se imaginan para qué es elegido. Vamos a Éxodo 19, este lo vamos a leer, porque no es un pasaje tan conocido como el de Génesis. Éxodo 19, allí se consolida este pueblo de Israel saliendo de Egipto, atravesando el desierto, se encuentran en el monte, allí Sinaí, y Moisés recibe la ley de Dios. Dios le va a enseñar cómo es esto de ser un pueblo de Dios, pero antes le dice cuál es el propósito que ellos tienen. Y si mientras que estás leyendo este pasaje se te viene a la cabeza un pasaje del Nuevo Testamento, te pido que me levantes la mano y me digas cuál es. Yo tampoco traje premio hoy, pero vamos a tener regalito. Éxodo 19, libro de Éxodo capítulo 19, vamos a leer versículo 3 en adelante, algunos versículos nada más. Si a alguno se le viene un pasaje del Nuevo Testamento a la cabeza, me levanta la mano. Y Moisés subió a Dios, sí, allí en el monte Sinaí. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Decí esto, Moisés, le está diciendo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, obediencia, y guardareis mi pacto, obediencia, vosotros seréis mi especial tesoro. Allí se restablece la relación, ¿no? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ahora miren el verso 6. Y vosotros me seréis un reino, todos ustedes, un reino de sacerdotes y gente santa. Y allí empieza a indicarle la ley, cuál es lo que debía transmitir. Un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdote, todos ellos, el pueblo, como quienes intermediaban entre Dios y la humanidad. Gente santa, separada por Dios para un propósito. ¿Sí? Este concepto de santidad que no tiene que ver solo con no pecar. Podés no pecar y no ser santo. Porque ser santo tiene que ver principalmente con algo separado para un propósito.
Aquí esta copa ha sido santificada para que yo pueda tomar agua. Y fue elegida de todas las copas que había aquí en la iglesia para poder cumplir un propósito. Es una copa santa, fue puesta aparte para cumplir con una función. Este era el objetivo del pueblo de Israel. Por esto estaba Dios formando una nación de sacerdotes. ¿Qué decir de la iglesia? Que allí vemos 1 Pedro 2:9 y espero que se te haya venido a la cabeza ese pasaje mientras que leía, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, lo que estuvimos leyendo acá. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo, una comunidad de adoradores, una comunidad del reino, que se somete en obediencia, en adoración a Dios, que es luz a las naciones, que oficia de sacerdote, que oficia como aquel que es santo, que está apartado y separado para los propósitos de Dios. Lo dijimos alguna vez, una frase que es impactante y que tenemos que recuperar. Dios no tiene una misión para tu vida. No tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? No somos tan importantes. Dios tiene tu vida para sus propósitos. Tiene tu vida para su misión. Tiene su iglesia para su misión. Porque Él es el centro. Porque no tenemos que caer en esta lectura de la Biblia muchas veces centrada en la persona. Y muchas veces cuando pensamos en el mensaje de la Biblia, pensamos en la historia de la redención. Y está bien en algún punto, porque de eso estamos hablando. Pero allí cometemos un error, que nos ponemos a nosotros en el centro. Los importantes somos nosotros, que éramos pecadores perdidos y que hemos sido salvados. Y no somos importantes para nada. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad, es la historia de la gloria de Dios. Dios recibiendo gloria de un pueblo de adoradores que deciden vivir de acuerdo a sus propósitos, que tienen un destino eterno de gloria, un destino eterno de bendición allí cuando Él venga al final de la historia, pero que están caminando en esta tierra como discípulos, como adoradores que adoran en espíritu y en verdad, como aquellos que están dispuestos a sacrificar y a vivir su vida bajo las órdenes de un rey, no como seres individuales que necesitan de un Salvador. La salvación es solo la puerta de entrada, es imprescindible. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios, pero no somos nosotros el centro de la historia. El centro de la historia es Dios y la historia se mueve a través de el Padre, Dios haciéndose presente a través de esta comunidad. Comunidad que avanza a los propósitos de su reino. Comunidad en la cual aparece como eje central, como punto máximo de la historia de la humanidad, irrumpiendo en la realidad la persona de Cristo. Y allí ese Cristo que está decidido a encarnarse en la historia. Difícilmente podamos ser cristianos si no estamos encarnados en la realidad, si no somos parte de este mundo. Es mucho más conveniente para nosotros, mucho más cómodo aislarnos. ¿Sí? Aquella imagen de el monje que se va a una montaña aislado y pasa 20 años aislado de la humanidad. Un poco tenemos esta idea, ¿no? Esta imagen de que somos un pueblo que no nos tenemos que manchar con el pecado. Tenemos que cuidarnos del mundo en el que estamos. Y la historia de Cristo es otra. Es la historia de aquel que se encarna, se embarra las patas para poder redimir la humanidad, para poder restaurar, para poder llevar las cosas a su lugar correspondiente. Este concepto que está embebido en la historia del Antiguo Testamento. Hay un concepto en la filosofía judía que tiene que ver con lo más importante que un judío puede hacer, que es tikkun olam, es restaurar, restablecer lo que está roto. Es la obra de mayor valor, poder restaurar, restablecer algo que fue roto, que fue desarmado, que no está en condiciones, restaurarlo, restablecerlo. Esa es la obra de Cristo. Esa es la comunidad de seguidores de Cristo, la comunidad que se encarna. La comunidad que se encarna para redimir la historia. La comunidad que se somete al Padre en obediencia, vive bajo otros valores
Cristo siendo Dios, en esta relación tan única de la Trinidad que nos cuesta entender, al encarnarse se sometió a la voluntad del Padre. Vimos allí en Getsemaní, hoy a la mañana, conocemos la historia. Él dijo, no, no se haga mi voluntad. Yo esto no lo quiero hacer. Yo no quiero ir a la cruz. Pero no es mi voluntad, es la tuya. Difícilmente podamos ser comunidad cristiana, ser seguidores de Cristo, si no tenemos esa actitud de vivir en sometimiento al Rey, con otros valores, con otros valores, no con los mismos de este mundo, ¿sí? Eh, no vamos a estudiar ese pasaje, pero recordarán, ¿no? Allí cuando el Señor dice, bueno, pero entre ustedes no es esto, pasar otro, ahí volví, perdonen, eh, entre ustedes no es así. Hay otros valores. Ustedes viven por otras cosas. Este mundo puede vivir movido por el dinero, puede vivir movido por la sensualidad, puede vivir en una lucha de poder que lo que busca es autoridad, que lo que busca es una posición, que lo que busca es ser visto, que está muy contento con que lo aplaudan, con que bueno, pero entre ustedes no. Entre ustedes, el primero es el que sirve, ¿sí? Eh, entre ustedes, el que se remanga y lava los pies, no el que da órdenes. Entre ustedes, el que está dispuesto a dar su vida para que otros le puedan conocer. El que está dispuesto a, en libertad, entregar sus privilegios por el bien de otros. ¿Sí? Allí recordamos este problema que había con la comida que trae Pablo. Dice, ustedes pueden comer lo que quieran, coman lo que quieran, está todo bien, pero si le va a hacer mal a tu hermano, y no, no. Es alguien que cuando pensamos en Cristo vivió enfocado en glorificar al Padre y en los propósitos eternos de Dios. Su vida fue moldeada por eso. Su vida fue moldeada por este propósito eterno de estar en los negocios de mi Padre, dijo, desde muy niño. ¿Sí? Eh, una comunidad que busca estar en los negocios del Padre. Estos negocios de que toda la humanidad pueda volver al Edén. De todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. ¿Sí? Que esta vida plena pueda ser disfrutada por todos. Porque si hemos bendecido con la posibilidad de vida plena, es para hacer bendición a otros. Si hemos sido alcanzados para disfrutar de la relación con Dios, es para que otros puedan disfrutar de ella. Esta vida plena de sumarnos de forma estratégica y consciente a los propósitos eternos de Dios. No tiene que ver con nosotros la historia, no tiene que ver con nosotros la Biblia, no tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con Dios llevando adelante sus propósitos. Con Dios impulsando el reino de transformación en cada área de la vida, en cada ámbito, en tu vida de familia. Primero con vos mismo, internamente, arreglando esas cosas que no funcionan, en la relación con tus queridos, las relaciones en tu trabajo, en tu barrio, en el mundo, en la política, en la sociedad, restaurando, restableciendo, avanzando el reino, avanzando con los valores del reino, viviendo de acuerdo a las premisas del rey. Esa es la historia de la Biblia. La historia que tiene como eje central la vida de Cristo, que es ejemplo para seguir sus pisadas, que tiene que ver con que aquellos que le buscan encuentran plenitud de vida. Aquellos que reconocen que son pecadores, que reconocen que se han equivocado, que reconocen que no están ahí para dar órdenes, sino para humillarse ante Dios, que hay un Dios en los cielos que gobierna y que dice lo que está bien y dice lo que está mal. Aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad de esta agua viva que leíamos, ¿no? Que está ahí a disposición de todos, esperando a ser bebida, a ser tomada, a ser disfrutada. Aquellos que tienen la seguridad, la tranquilidad
de que van a poder tener una relación con Dios. Allí como en el Edén, caminando a la par, atravesando los valles de sombra de muerte, los momentos difíciles, y disfrutando de cuando la mesa está servida y hay abundancia. Caminando con tranquilidad en medio de los peligros, transformando, transformando, restaurando, reivindicando los ámbitos en los que transita. Tengo que terminar con esta historia de la Biblia, no puedo dejar de primero pensar en lo personal, ¿sí? Honestamente, son preguntas que yo me hago, que me han anotado aquí. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Estoy preocupado en desarrollarme profesionalmente, laboralmente? ¿Quiero construir una seguridad económica, material? ¿Quiero dejarle un mejor futuro a mis hijos? No sé. Todas cosas buenas, ¿no? Todas cosas que ojalá que podamos enfocarnos en ellas, pero ¿es eso el propósito de mi vida? ¿Es eso lo que ocupa mi mente? ¿Lo que ocupa mis oraciones? ¿Es eso hacia donde se destina y dirige mi dinero? ¿Allí está mi corazón? En qué se enfoca mi vida, mis oraciones, mi mente, mi tiempo? Soy consciente que he sido redimido, rescatado como aquel que se transforma en un adorador que en obediencia se suma al plan, al proyecto, al propósito de Dios, a esta misión que Dios tiene y convoca para su iglesia. Soy consciente del privilegio de esto. Soy consciente de la magnitud, de la importancia, de la relevancia de yo siendo lo que soy, ser convocado por el Rey del universo a jugar en sus equipos, a sumarme a sus propósitos, a ser parte de la historia que Él está escribiendo, de redimir gente de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación, un cuerpo, una comunidad de adoradores. ¿Soy consciente del privilegio que tengo? ¿O sigo muy entretenido en la pavada de la plata, del dinero, del trabajo? Eh, no nos engañemos, no nos engañemos que la serpiente sigue dando vueltas y caminando por acá y sigue siendo muy astuta, mucho más astuta que nosotros. Y nos sigue queriendo engañar y entrampar, porque sabe que puede extraernos de esta vida plena, porque podemos entregar nuestra vida al Señor y reconocer nuestro pecado y pedirle que nos salve, pero podemos también ser engañados en el camino y distraernos y empezarnos a preocupar mucho por nosotros y por nuestra realidad y por nuestra necesidad y porque tenemos que necesitamos un auto o una casa o una tele más grande, porque nos creemos que como cristianos tenemos que alejarnos del mundo y nos olvidamos que lejos de alejarnos tenemos que acercarnos como lo hizo Cristo, como lo hizo Dios en todo el Antiguo Testamento, que estamos aquí para transformar la realidad, no simplemente para esperar que venga del cielo en sus nubes el Salvador y nos lleve. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos acomodando de forma intencional, estratégica, voluntaria nuestra vida a los propósitos de Dios? ¿O nos estamos dejando llevar por la corriente que maneja la serpiente del Antiguo Testamento, que nos hace creer que hay cosas mejores, que hay cosas más importantes, que hay cosas más atractivas, pero que lo único que hace es quitarnos de la vida plena, alejarnos de esa plenitud de vida que viene de humillarnos ante Dios, de reconocerlo como Rey de la historia y Rey de nuestra vida, y encaminarnos a transitar sus propósitos. Lo último, antes de cerrar con oración, no puedo dejar de invitarte, si nos estás visitando y tal vez estás escuchando esto por primera vez, o si ya lo has escuchado otras veces, a decirte que no hay vida plena fuera de Cristo. Allí, esto que decíamos, esta vida de bendición que
bendice Dios en abundancia para que seamos de bendición para otros, empieza en la cruz. Empieza reconociendo que necesito de un Salvador. Necesito de un Salvador porque pequé, porque me equivoqué, porque me lastimé y lastimé a otros. Porque muchas veces me levanté como allí en el Edén, en soberbia, en rebelión, diciendo yo sé lo que es mejor para mí. Y si sos honesto, si sos honesta, sabes cómo terminan esas cosas. Esos caminos siempre dejan heridas, siempre lastiman, siempre dañan. Pero hay perdón, hay posibilidad de vida nueva, hay posibilidad de restaurar, de restablecer. Porque allí en la cruz Cristo, cuando irrumpió y partió la historia en dos, murió para que nosotros podamos tener vida. Pagó la deuda, el precio, la ofensa ante Dios para que pueda haber paz hoy para con Dios. Y te ofrece, como ese agua que se ofrecía allí que daba vida en Apocalipsis. Te ofrece que tomes de esa agua viva, que trae novedad de vida, vida nueva a tu realidad. Vamos a terminar orando, cerrando los ojos. Y si en esta mañana te das cuenta que necesitas de este Salvador, allí en la intimidad del corazón, en tus palabras, decirle, te necesito, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco que me he alejado de vos, que he vivido lejos de vos. Te necesito. Entiendo que moriste por mí. Necesito que me des vida nueva. Y si ya lo has hecho, tomamos unos segundos antes de cerrar con una oración para pensar cómo estamos viviendo nuestras vidas, ¿no? Tal vez seremos como aquellos de la antigüedad, meramente religiosos, que nos ponemos el traje de domingo, cantamos las canciones, ofrendamos y pensamos que con eso alcanza, que eso está bien. Tal vez nos dejamos engañar por la serpiente antigua y perdemos, quitamos el foco de lo central. Padre, que podamos evaluar nuestras vidas, que tu Espíritu esté trayendo luz a nuestra realidad porque la necesitamos. Necesitamos entender, Señor, dónde estamos. Necesitamos entender si estamos viviendo de acuerdo a tus propósitos, si estamos viviendo como adoradores, adoradores que adoran en espíritu y en verdad, como aquellos discípulos que siguen al Maestro, que avanzan juntos como comunidad del reino para implantar el reino en esta tierra, para que esta tierra sea transformada por el poder de Cristo, para que nuestra familia, nuestra vida, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y aquellos en el otro lado del mundo que no tienen la posibilidad de conocerte porque nunca te han escuchado, puedan ser transformados por tu poder, renovados, restaurados. Gracias, Padre, por salvarnos y por bendecirnos de formas tan abundantes, pero que podamos ser conscientes que hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Que esa bendición no empieza ni termina con nosotros, viene de vos y tiene que ser derramada en un mundo necesitado. Que podamos evaluar nuestras vidas, discernir, entender, Padre, si estamos viviendo de acuerdo a tus propósitos. Oramos y te agradecemos por tu palabra en este mes, porque en ella te encontramos, porque en ella hay vida plena, la vida que viene de entregarnos a vos. Te alabamos y adoramos, te agradecemos, Padre, orando en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Está prendido esto? Sí, ahí está. Sí. ¿Le parece si cerramos este momento de la reunión cantando al Señor? Eres tú la única razón
de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. No se trata de nosotros, como decía ese, se trata del Señor Jesús. Él es la única razón de nuestra adoración, de nuestra vida, de todo lo que podemos hacer. Los invito a ponernos de pie y cantamos juntos, eres tú la única razón. Eres tú, eres tú la única razón. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. La solución más regala. En mi corazón, mi canto de alabaré. Esperanza que anhelé tener. Confía en ti, me has ayudado. La solución más regala. Mi corazón.